Bueno, continuando con los libros de los mitos del rey Arturo, ahora vamos a iniciar un nuevo libro que se llama El poder de Camelot y la tierra maldita. Vamos a iniciar lo que es el capítulo 1, que se llama El rey tullido. Vamos a ver. El poder de Camelot y la tierra maldita. El rey tullido. Era una mañana de otoño fría y anubarada. Durante toda la noche, igual que venía sucediendo desde hacía algún tiempo, la lluvia teñía el terreno del tono rojizo del barro y un viento constante y salvaje flagelaba la comarca. Muchos árboles, incluso los que llevaban allí desde los tiempos de los primeros moradores, habían sido arrancados, incapaces de soportar el vendaval, y habían caído atravesados en los serpenteantes caminos que trepaban por las laderas. Por uno de aquellos senderos avanzaba un pequeño carruaje, guardado por una escolta de caballeros, exhaustos, pero solemnemente erguidos sobre sus caballos. Protegían el viaje de la hija del rey de aquel territorio, Listenois. Después de una larga ausencia, Lady Elaine volvía al castillo de su infancia. Su retorno era la respuesta a las malas noticias, las peores, las que una hija nunca espera recibir de su padre, el rey Pellez, yacía postrado en cama por causa de una herida que no acababa de curarse. Hacía ya varios días que la dama emprendiera el camino con el corazón inundado de zozobra, y había comido y bebido escasamente desde entonces. Ahora miraba por el ventanuco del carruaje y reconocía los paisajes de la amada tierra que la viera nacer. Por fin, el viaje arribaba a destino de la villa de Corbenic, cuyo castillo dominaba la región desde lo alto de su cerro. Pronto volvería a recorrer las estancias del hogar de su linaje y podría abrazar a su padre y cuidar de él. El reino de Listenois se extendía por debajo de los vastos dominios del norte de Inglaterra. Era un paraje fecundo y precioso, bendecido con campos colmados de las flores más bellas, deslumbrantes lagos y vistas de un mar que regalaba prodigiosos horizontes. Se decía que era un paraíso real, como si una aureola de belleza se pintara cada vez que salía el sol. Tan fértiles se mostraban las tierras del rey Pelles, que necesitaban poco cuidados para que las cosechas desbordaran los graneros. Sus frondosos bosques, coloreados de un purísimo verde, coleccionaban árboles de frutos exquisitos, los más sabrosos de toda la isla. Sus ríos de aguas puras y cristalinas daban cobijo a peces tan grandes que parecían convidar a ser pescados, como si su hábitat natural
fuera transitorio y su misión alimentar los estómagos de los lugareños. Así lo recordaba Lady Elaine, y así confiaba en encontrarlo cuando, sacando la mano por el ventanuco, arrancó una hoja que esperaba avivase las imágenes de antaño, recuerdos de ella corriendo por los campos con sus primas, riendo juntas, envueltas por los irresistibles olores de las plantas y los colores de las flores. Pero no era igual. Contempló largamente la hoja perduzca, sintió su tacto, intentó olfatear su aroma. Estaba seca y rugosa. No olía nada. Ya nada era como lo recordaba. Ni las flores se aparecían brillantes, ni los bosques frondosos, ni el sol iluminaba el paisaje. Todo se había vuelto lúgubre en Listenois durante su ausencia. Corbenic, señora, anunció el jefe de la escolta, acercándose sobre la grupa de su caballo. Ilusionada, Elaine asomó fuera del carruaje para contemplar el lugar. Allí estaba, la villa abajo, junto al río, y sobre el collado, el bastión de su familia, origen de leyendas de grandeza, su hogar. Al fijar la vista en el castillo, fue consciente de que las noticias podían ser peores de lo que había imaginado. Ofrecía un aspecto tan maltrecho y sombrío que daba la impresión de que un asedio lo hubiera derrumbado por completo y después hubiera sido reconstruido piedra a piedra, con premura, hasta el punto de que una parte seguía destruida. La torre norte se había convertido en una montaña de cascotes. Según se acercaba la comitiva, el puente levadizo fue bajado con lentitud hasta tapar el foso para franquearle el paso. La columna atravesó el puente y se internó en el patio. Ahí aguardaba a su sobrina Sir Pellinore, de las islas, hermano de sangre del rey Pellez. Elaine descendió del carruaje ayudada por él. ¿Qué ha sucedido, tío? ¿A qué se debe toda esta ruina?, dijo Lady Elaine con la voz quebradiza. Sir Pellinore no contestó, el rostro surcado de angustia. Sus ojos expresaban que no tenía palabras para responder a esa cuestión inefable. Se limitó a recibir el abrazo de su sobrina, que él le devolvió intensamente. Luego, cuando se separaron, mirándose tiernamente, comprendió ella que no era fácil la historia que habían de contarle. ¿Dónde está mi padre?, preguntó ella, conteniendo las lágrimas en sus ojos. Querida Elaine, descansa un rato y come algo primero. Arriba ahora mismo de un viaje agotador. Arribas ahora mismo de un viaje agotador. Elaine negó con la cabeza. Quería ver de inmediato al enfermo. Sin más dilación, su tío la acompañó hacia el interior, de camino a los aposentos reales. Sir Pellinore era rey de su propio territorio. Las islas situadas frente a la costa norte de Gales, y también un caballero curtido
en 1000 batallas a las órdenes del rey Arturo de Logres, pero no había dudado en dejar sus dominios en manos de sus consejeros y del buen juicio de su esposa para acudir en auxilio de su hermano y ayudarlo en el gobierno de Listenois. El buen Pelés explicó a su sobrina, había caído herido por un caballero de genio desmedido que había desafiado a la familia. De algún modo, con el doloroso golpe que recibió de aquel pendenciero, vino un brutal temblor de tierra que derrumbó la parte del castillo en la que se encontraban. Después del desastre, el rey Pelés dio pocos signos de mejoría. Al contrario, cada vez parecía más cercano de las puertas de la muerte. Sin duda, pensó ella, el derrumbamiento no podía ser casual, pues justamente bajo las bóvedas subterráneas de aquella parte del castillo que se había hundido, se guardaban los grandes tesoros de la familia que habían mantenido en secreto durante generaciones, secretos que despertaría la codicia no solo de la isla, sino de la cristianidad entera. No era por nada que Pelinore se había apresurado a abandonar su reino para proteger el castillo de su hermano. Sir Pelinore leyó la angustia que desencajaba el rostro de su sobrina. Todo permanece en su lugar ancestral, confirmó con discreción. Sin embargo, siguió explicando, no había habido tiempo de reconstruir la torre, ni era conveniente hacerlo sin tomar precauciones, a riesgo de revelar la existencia de los tesoros y dejarlos expuestos. Por el momento, Sir Pelinore había decidido dejarlos sepultados, pues nadie podría hallarlos bajo los escombros e intentar sanar primero a su hermano. Cuando llegaron a la puerta del dormitorio de Pelés, Lady Elaine se lanzó adentro sin llamar, acuciada por el deseo de conocer la magnitud del daño. Apenas entró, pudo ver que su padre estaba tumbado en el lecho boca arriba, respirando con dificultad. Lloraban a su lado una pareja de doncellas y un curandero. Ella se abalanzó hacia los inertes brazos de su padre, que, inconsciente, era ajeno a las oraciones que por él se pronunciaban en todos los rincones del reino. Sir Pelinore y Lady Elaine salieron del castillo a caballo, acompañados por Warys, el jefe de la guarnición, un hombre achaparrado y de aspecto duro. Se dirigían sin demasiada prisa hacia los enormes campos de trigo de las afueras de la villa. Los agricultores campesinos, sometidos a la servidumbre, habían solicitado la comparecencia de la autoridad. La hija del rey aproximó su montura a la del jefe de la guardia. Decidme, Warís, ¿cuántos de vuestros hombres murieron en el derrumbamiento?, le preguntó. Una tercera parte, mi señora. El felón que hirió a mi padre ha de seguir bajo los escombros, presumo. En la parte descombrada
no se halló su cuerpo, pero no pudo sobrevivir. Es imposible, sentenció el curtido soldado. Lady Elaine sintió un estremecimiento ante la idea de que el cadáver de aquel caballero que les había traído la desgracia siguiera en las entrañas del castillo junto a los tesoros de su linaje. Cuando llegaron a los trigales, la extensión cultivada se perdía a la vista uno y otro lado del camino. Se podía reconocer en los tallos de color oro que anunciaban la consistencia del grano. A pie se acercó un grupo de campesinos liderados por Hogan, quien más estaciones llevaba trabajando esas tierras. Saludaron todos, bajando la cabeza de forma reverencial, mientras los señores desmontaban de los caballos. Pelinore no dejaba de escudriñar los campos. Arrancó con apenas 2 dedos uno de los tallos dorados del cereal y lo estudió con mirada avezada. No veía cuál era el problema que alarmaba a los campesinos hasta tal punto que habían reclamado su presencia ahí tan angustiosamente. No entiendo, confirmó, volviéndose hacia ellos. Hogan no dijo nada, pues nunca había sido un hombre de muchas palabras. Se limitó a lanzarse en silencio a caminar a través de las mieses, seguido de su gente. Los nobles del castillo marcharon tras él hasta llegar al corazón del terreno cultivado. Ahí descubrieron que cuando la vertiente de la suave colina se ondulaba para iniciar su descenso, la cosecha estaba marchita y ennegrecida. Sus cultivadores se mostraban inquietos solo por encontrarse allí. Ningún paisano de Listenois había visto jamás perecer la cosecha. Ignoramos qué es, dijo Hogan, pero la gente habla. ¿Qué quieres decir, campesino?, preguntó Elaine, que se había quedado detrás de su tío. ¿De qué habla la gente? Hogan, medroso, miró a los suyos, que conservaban las distancias respecto a los señores, y ahora a él mismo. Buscaba que no lo dejaran solo, por mucho que fuera el más acostumbrado a tratar con los castellanos. Uno más a menudo que los demás mostró su boca desdentada al responder. La gente habla de magia oscura y antigua que envenena la tierra, dijo. ¡Qué necedad!, lanzó al aire Elaine enojada. Otro aldeano se aventuró a añadir, temeroso de que el desasosiego que los atribulaba no fuera tenido en cuenta. Hay ovejas que han muerto al beber agua del río y se han visto peces muertos flotando. Elaine, sin ganas de saber más, les dio la espalda y se apresuró a desandar lo andado en busca de su caballo que aguardaba en la linde del vasto trigal.
Sir Pelinore hizo ademán de llamarla para que no desairara a los paisanos de tal modo, pero tampoco quería reprenderla ante ellos y se contuvo. Preocupado, puso la rodilla en tierra y rompió un terrón de tierra con las manos. Cogió arsénica, la frotó entre sus dedos. Sin duda estaba particularmente seca, si bien no tanto como para despertar alarma después de un verano que había sido muy caluroso. Una cosa era cierta: últimamente lloviznaba a menudo en la comarca y era de esperar por ello que la tierra estuviera húmeda. Sin embargo, parecía que no hubiera calado agua en aquel terreno durante mucho tiempo. Observando el suelo a lo lejos, le dio la impresión de que en la base de los tallos afloraba de la tierra un levísimo humo, como si estuviera quemándose por dentro. ¿Era tal cosa posible? Cuando se alzó de nuevo, los campesinos lo miraban con los ojos bien abiertos, el rostro descompuesto. Tragó saliva. No podía negarlo, porque era evidente: la tierra estaba sufriendo. Por algún motivo le vino a la cabeza un pensamiento sombrío. El último emisario que había enviado a sus dominios con disposiciones para su esposa no había vuelto todavía. En el tiempo que había transcurrido desde que partió, habría tenido ocasión de llegar a su destino y regresar no una, sino varias veces. El rey de las islas tenía un mal presentimiento. Caía ya la noche cuando llamaron urgentemente a Sir Pelinore a la gran torre del portalón. Ahí encontró a varios centinelas y a Guariz, quien se mesaba las barbas más nerviosamente de lo que se hubiera atrevido a confesar, mirando hacia el horizonte. Cuando preguntó a qué se debía la alarma, le señalaron los lejanos bosques. Pelinore oteó en esa dirección, pero la tiniebla creciente no le dejaba ver demasiado. Los distantes aullidos de unos lobos parecían anunciar alguna desgracia. El pendón de la casa de su hermano ondeaba junto a ellos, agitado por el viento. Sucedió entonces que los lobos callaron de modo abrupto y todos se inquietaron en lo alto de la torre. Fue entonces cuando Sir Pelinore logró verlo. Por el confín de la floresta parecía estar surgiendo una niebla oscura. A medida que la vista se le acostumbraba, el caballero la veía con más detalle. No era leve como la niebla de la mañana, sino que tenía apariencia espesa, más parecida al humo que arranca en una hoguera con leños que están verdes en exceso. Reptaba lentamente, apareciendo por doquier, rodeando el castillo. Volviendo hacia Guariz, el rey de las islas le ordenó que preparase una escolta para que saliera con él. Un suspiro más tarde,
se abrían las puertas del puente levantadizo y salían del castillo a caballo Sir Pelinore y Guariz, seguidos de algunos hombres de la guardia, enfundados en sus relucientes armaduras. Parecía que esperaban enfrentarse a un enemigo capaz de caer ante la espada. Portaban antorchas que les permitieran avanzar en la oscuridad y cruzaron trotando las calles de la villa, sabiéndose seguidos por los ojos de los villanos a través de las rendijas de los postijos cerrados. Tan pronto como dejaron atrás Corbenic, los valientes expedicionarios se encontraron con la niebla. Se asemejaba a un verdadero muro que daba la sensación de impenetrable. Aquello no podía ser un simple capricho de la naturaleza. Ante su presencia ominosa, los caballos reculaban nerviosos, se iban de lado, amenazaban con levantarse y dar coces. Los jinetes tuvieron que desmontar para no acabar en el suelo. Resonó el acero en la noche cuando todos desenvainaron sus espadas. Sir Pelinor, una mano en la antorcha y la otra armada de acero bien afilado, avanzó hacia la bruma. Cuando comprobó que la punta de su arma la atravesaba y que no era compacta, se decidió a penetrarla, aunque extremando la cautela. La escolta lo siguió, encabezada por Guariz. No se veía nada ahí dentro. Luchando contra el natural temor, la comitiva fue marchando cada vez más hacia el interior y rastreando el terreno. Llegado cierto momento, Sir Pelinore notó que sus escarpes se hundían en el suelo. Al iluminar sus pies, comprobó que no había rastro del camino por el que habían llegado. El suelo lo cubría un barro rojizo y denso. Siguieron adelante otro poco, aunque ya había quien protestaba. Enérgico, Guariz hizo callar a los que pedían volver y les ordenó que obedecieran, pero pronto Pelinor tuvo que admitir que tenía razón. Continuar no había sido una buena decisión. De repente se hallaban todos hundidos en el barro por encima de los tobillos. Estaban penetrando en lo que parecían arenas movedizas, algo que jamás había estado ahí, según todos podían recordar. De pronto oyeron de forma vívida un gruñido que no parecía humano. Miraron todos en derredor, blandiendo sus armas. El corazón les latigó la sien. Era posible que bestias desconocidas se movieran en las entrañas de la niebla. Los animales del bosque habían enmudecido por completo, y en el corazón del silencio se perfilaban levemente perceptibles susurros que a veces se tornaban gemidos. Un aullido monstruoso desgarró la noche y los hombres se agitaron, sacudidos por un escalofrío. Incluso después de haberse extinguido, el sonido permanecía en sus oídos. Recularon, entorpecidos por el barro, viéndose el espanto en el rostro los unos a los otros a la luz danzarina de las antorchas. Ahí, gritó un soldado, señalando adelante. Todos tuvieron tiempo de ver
una sombra que pasaba a toda prisa, removiendo la bruma en jirones para desaparecer de nuevo en ella. Otro soldado chilló de terror, diciendo que algo le había tocado las piernas, aunque no se veía nada. Los gruñidos bestiales crecían dentro de la fosca. Se oyeron los crujidos de algunos gruesos troncos al trasnocharse, poderosas pisotadas en el barro. Por fin, Sir Pelinore, valiente y testarudo, bramó: «Conmigo», y empezó a correr con la antorcha adelante en la dirección en la que el buen sentido le indicaba que habían de estar los caballos. Guarís le fue detrás, arrastrando consigo a sus hombres, pero tal era su estado de terror y confusión que muchos, al perder de vista al que iba delante, se desorientaron. Tras una carrera desesperada por la neblina, Sir Pelinore y Guarís salieron de su temible abrazo, jadeantes. Detrás de ellos fueron llegando apenas unos pocos de sus hombres. «¿Dónde está tu compañero? ¿Dónde está?», iba preguntando Guarís a todos los que hallaban la salida, sin que nadie supiera decirles más que había corrido sin mirar atrás. Unos aullidos fantasmales llegaban de las entrañas de la calima, helándoles la sangre, pues ya no sabían si aquellos eran monstruos o acaso sus compañeros que hallaban la muerte desgarrados por colmillos o quién sabe qué horrores del infierno. Cuando por fin acabaron los gritos y el silencio plácido de la noche les dio un respiro, se hallaban pálidos, los ojos enrojecidos, los rostros descompuestos, algunos tirados en el suelo, hechos un ovillo. Nadie se atrevía a hablar. ¿Qué había ocurrido ahí dentro? Sir Pelinore advirtió que no era cierta la impresión de que la bruma se desplazara, como llegada de otro lugar por efecto del viento, sino que en verdad emanaba de la propia tierra y se elevaba imponente en busca de la conquista del cielo encapotado. Mandó levantarse a los soldados para alejarse lo más posible de aquel maldito prodigio. Según remontaban la falda de un cerro, vieron que Listenois estaba desapareciendo bajo el manto tenebroso. Una noche más, el relámpago anunció el trueno, y ambos precedieron a la lluvia que acompañó a los caballeros el resto de su penoso camino de regreso al castillo. Ya no solo no se hablaban, sino que tampoco nadie miraba a quién tenía al lado. Ansiaban volver a casa y ser recibidos por los suyos, tanto como temían mostrarse entre ellos cuando llegaran. Eran portadores de noticias inexplicables, las peores que eran posibles. Covernic estaba en estado de sitio. Una suerte de magia oscura los atacaba. La tormenta golpeaba insistentemente las ventanas de la alcoba real. Lady Elaine seguía sentada junto al lecho donde yacía su padre.
Retiró el paño húmedo que había colocado en su frente con la intención de aliviar su fiebre, pero comprobó que había sido inútil. La cabeza de Pellez ardía como una brasa incandescente. Por ese motivo lo tenía sobre el lecho, desarropado, la herida solo cubierta por una camisola que había que cambiar varias veces al día porque siempre estaba manchada de sangre. Cuando lo desvestían, su hija no podía soportar mirar la herida. Sentía una repugnancia imposible de evitar al observar las carnes abiertas de su padre, que no cicatrizaban, a pesar de los ungüentos, por muchos días que pasase. Escurrió el trapo sobre un caldero, lo empapó de nuevo con agua fría y volvió a ponérselo sobre la frente. Buenas noches, padre, que tus sueños amainen tu dolor, susurró, sin esperar respuesta, antes de besar en la mejilla. Luego salió de la estancia, donde quedó solo la agónica respiración del herido. De repente, el jadeo del rey se detuvo y él abrió los ojos de par en par, como si un ruido lo hubiera despertado de un sueño ligero. Miraba hacia algún punto inconcreto que se situaba por encima de los pies de la cama. Si su hija hubiera seguido en la estancia un instante más, habría pensado que deliraba, que tenía visiones. Como fuere, frente a la vista del enfermo, se estaba conformando una silueta difusa que poco a poco iba adoptando el aspecto de un cuerpo totalmente formado. Era una peculiar figura solemne como la de un rey, sencilla como la de un pescador. Padre, murmuró Pellez jadeante, reconociendo en la aparición a su antecesor, el difunto rey Palejams. El espectro, poco más que un reflejo en el aire, miraba con tristeza al postrado Pellez. Oyó la voz de su padre en su cabeza. Hijo mío, solo una obligación sobre la tierra de los hombres contrajo nuestro linaje en el principio de su historia. Una sola obligación. Y tú has fallado a la hora de cumplir con ella. Pellez era incapaz de dar réplica, abrumado por aquellas palabras y consumido por la fiebre. Amargas lágrimas afloraron en sus ojos y comenzaron a resbalar por sus mejillas. Juntando todas sus fuerzas, alzó la mano hacia el espectro y dijo: ¿Qué he de hacer? Su padre no respondió. Contemplaba a su hijo desde el otro mundo, menos decepcionado que afligido por él. Negó con la cabeza. Solo puede ayudarte lo más precioso, lo más escaso, la verdadera pureza. Dejando ese pensamiento en la cabeza de Pellez, el espectro se desvaneció. El rey se descompuso entonces y no pudo evitar lanzar un quejido de honda pena. Había desairado a lo más alto. Ya nada le quedaba en el mundo, ni siquiera reunirse con sus ancestros. No solo sentía su corazón desgarrado por la desesperación, sino también por la injusticia, pues no había sido una indignidad suya
un descomedimiento por su parte, el causante de la desgracia, sino la acción atolondrada de otros. Ahora bien, no por ello rehuía su responsabilidad. Él era la autoridad última en su reino y en su familia, y no había sabido rectificar lo que estaba torcido entre los que tenían su propia sangre, ni aplicar la ley cuando tal cosa era debida y se le reclamaba. ¿Cómo había llegado a suceder todo aquello? Si alguien podía decirlo, era aquel insolente, el caballero de la mesa redonda que con justicia calificaban de salvaje. Sintiendo una terrible punzada de dolor, el rey, tullido, cerró de nuevo los ojos y fue perdiendo poco a poco el sentido, y sumiéndose en un letargo febril que estaba poblado de imágenes terribles, las imágenes del caballero de las dos espadas, Balín el salvaje. Bueno, aquí concluimos lo que es el capítulo 1. Estamos con el libro de El poder de Camelot y la tierra maldita. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.